Hermanos, la parte de la palabra de Dios esta noche que vamos a estudiar se puede encontrar de nuevo en el Evangelio de Juan, el capítulo 10. Y esta noche estudiamos los versículos 7 al 21. Entonces el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 7 al 21. Juan 10, versículos 7 al 21. Página en mi Biblia, número de la página es 1289. El Evangelio de Juan, capítulo 10, los versículos 7 al 21. Es la parte de la palabra para esta noche. Y el título de esta parte dice: Jesús, el buen pastor. Y entonces seguimos estudiando la parte de la palabra que hemos estudiado la semana pasada. Y espero que todos ustedes recuerden un poco lo que hemos estudiado. No fue una historia tan difícil para recordar. La semana pasada hemos hablado sobre lo que es un redil. ¿Se recuerda? Un redil. ¿Qué es un redil? Un redil tiene algo con un pastor de las ovejas. ¿Sí? Un pastor de las ovejas. Esa parte de la palabra de Dios habla sobre un pastor que cuida a un grupo de ovejas, a un rebaño. ¿Sí? Y entonces la semana pasada hemos estudiado lo que es un pastor de las ovejas y que es un ejemplo de Cristo que cuida a sus creyentes. ¿Sí? Y sus ovejas entonces son sus amados hijos. Las ovejas son los creyentes y el pastor es Cristo, el buen pastor. ¿Sí? Entonces, como he dicho, la semana pasada hemos estudiado lo que es un redil. Un redil es un lugar en que el pastor guarda su pueblo, su rebaño en la noche. ¿Sí? Un cerramiento con solo una apertura por donde pueden entrar todas las ovejas para estar seguro en la noche, para que los animales salvajes no pueden entrar para devorar el rebaño y para que los ladrones no pueden entrar fácilmente en el rebaño para robar ovejas. Eso es la idea, ¿sí? ¿Y quién estaba en la puerta, en la apertura en la noche para cuidar a su pueblo, a su rebaño? El pastor. El pastor estaba en la apertura toda la noche para guardar su rebaño. Entonces, todos que no entran por la puerta, eso hemos estudiado la semana pasada, todos que no entran por la puerta, entonces que suben por otros lados, son personas que tienen intenciones incorrectas para robar a ovejas o para dañar al rebaño. Personas con malas intenciones. ¿Sí? Eso hemos estudiado la semana pasada. Pero Jesús va a seguir usando ese ejemplo de oveja del pastor de las ovejas en lo que Él va a contar ahora, en la parte de la palabra que estudiamos esta noche. Entonces seguimos estudiando la historia del pastor y sus ovejas. Vamos al versículo 7. Entonces, ¿quién puede leer el versículo 7 en voz alta? Alexander. Ya, gracias. Entonces, ¿qué dice Jesús en este versículo, hermanos? Jesús dice en este versículo: yo soy la puerta. ¿Sí? Y entonces, al momento que nosotros escuchamos la palabra puerta, pensamos en una puerta como la puerta de la iglesia, ¿sí? Una puerta de madera, por ejemplo, ¿sí? Que podemos abrir y cerrar. Pero eso no es lo que significa esa parte, ¿sí? Porque como he dicho, ese redil sobre que estamos hablando, ¿sí?
tenía una apertura, pero no tenía normalmente una puerta, como nosotros tenemos, ¿no? Una puerta de madera, por ejemplo. No. Lo que Jesús quiere decir es que Jesús dice, yo estoy en la puerta, yo estoy en esa apertura, ¿sí? Yo estoy en ese lugar por donde entran las ovejas. Por eso dice, yo soy la puerta, ¿sí? Yo estoy en este lugar para guardar mi rebaño, ¿sí? Y entonces, también en la noche, así funcionaba en Israel, en el antiguo Israel, ¿sí? Que el pastor estaba literalmente durmiendo por la entrada del redil, durmiendo en la entrada, como una puerta, ¿sí? Entonces, así tenemos que pensar, ¿sí? El pastor está para prevenir que los ladrones o los animales salvajes entran en el redil. Y tampoco que las ovejas salen en la noche afuera. Y como vamos a ver más adelante, ese pastor jamás sale de su lugar. Siempre está cuidando y guardando su rebaño. Siempre. Entonces, Jesús va a repetir o confirmar lo que ya ha dicho antes en la parte que hemos estudiado la semana pasada, en el versículo 8. ¿Quién puede leer el versículo 8? Alex. Ya, entonces, como hemos estudiado la semana pasada, Jesús está hablando a los líderes del pueblo, ¿sí? A esos líderes espirituales que no eran líderes buenos, ¿sí? Los líderes espirituales del pueblo, los fariseos, no se enfocan en el bienestar del pueblo. Jesús dice, ustedes son ladrones, aprovechan y maltratan a mis ovejas, pero no cuidan a las ovejas. Y por eso, dice Jesús en este versículo 8, es por eso que las ovejas no oyen a ellos, porque no la cuidan bien. Saben que no son confiables, ¿sí? Saben que no guardan el rebaño, sino destruyen el rebaño, ¿sí? Eso es el problema de los fariseos, de los líderes incorrectos. Por eso dice Jesús, vinieron ladrones para robar ovejas, ¿sí? Y versículo 9. ¿Quién puede leer el versículo 9? ¿Sí? Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará paz. Gracias. Entonces, ¿qué dice Jesús? Cada uno que entra en el redil a través de mí está seguro. Cada uno que entra por la puerta donde estoy yo, dice Jesús, está salvo. Entrará y saldrá para entrar pastos, para recibir alimentación espiritual, para hallar pastos deliciosos, ¿sí? Cada uno que entra en el redil a través de Jesús está seguro. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, eso vamos a estudiar más adelante, porque todos necesitamos a Jesús. Eso es lo que dice este versículo, ¿sí? Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, ¿sí? El versículo 10 entonces. ¿Quién puede leer el versículo 10? ¿Sí, hermano? El ladrón no viene sino para hurtar y para matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ya. Entonces, los ladrones que entran por otros lados en el redil solo vienen para matar, para destruir, para robar. Esas son las razones por qué vienen
esas personas de otros lados, ¿sí? Para entrar a otros lados en el redil. Pero ¿qué dice Jesús? Jesús dice, yo no soy un ladrón. Yo no soy un ladrón para aprovechar de las ovejas. Jesús dice, no he venido para ser servido, sino para servir. Eso dice Jesús en otra parte. Y siempre tenemos que recordar esto, hermanos. ¿Sí? A veces pensamos nosotros que tenemos que hacer muchas cosas por Dios para ganar su favor. ¿Sí? Así pensamos nosotros, pero la realidad es que nosotros tenemos que aprender que no podemos ofrecer nada a Dios y solo podemos recibir de Él. ¿Sí? Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere darnos muchas bendiciones espirituales. ¿Sí? Entonces, por eso Él es un buen pastor. Porque Él no está enfocado en lo que Él va a recibir de nosotros, sino en qué manera Él puede servir a nosotros. Eso es Jesús. Así es Jesús, hermano. ¿Qué quiere darnos? Ese versículo lo dice. Yo he venido para que tengan vida. Para que tengan vida. ¿Sobre qué vida está hablando? Todos estamos vivos, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero Jesús está hablando sobre otra forma de vivir. Vivir espiritualmente. ¿Sí? Porque si nosotros no hemos recibido vida de Dios todavía, significa que estamos muertos, que no sabemos realmente lo que es vivir. Hermanos, las personas que no conocen a Cristo no saben lo que es vivir. No lo saben. Lo que Dios nos quiere dar es una vida en abundancia, dice ese versículo. Para que la tengan en abundancia. ¿Sí? Y entonces no estamos hablando sobre abundancia en dinero o cosas materiales, sino una vida espiritual que nos da un gozo que el mundo no ofrece. ¿Sí? Y todos que conocen esa alegría que Dios nos puede dar, saben sobre lo que estoy hablando. Hermanos, el mundo no puede ofrecernos alegría y gozo verdadero. Es imposible. Ellos no lo tienen. Y lo que no tiene, no puede dar. El único que puede darnos felicidad y gozo verdadero es Cristo. Entonces, por eso tenemos que entregar nuestra vida a Él para ser llenado con el gozo que Él puede ofrecernos. La vida sin Cristo, dice la palabra, y yo lo puedo hablar de mi propia experiencia, hermanos. La vida sin Cristo es vacío, vana, sin gozo. Y una persona que vive sin Cristo no sabe lo que es alegría. Sí, esas personas pueden disfrutar un poco de los placeres del mundo, pero eso no es nada en comparación de lo que Dios puede ofrecernos, hermanos. Servir a Dios es una alegría, ¿sí? Aunque hay a veces personas que piensan que es una vida con muchas reglas, con cosas que no puede hacer, es una mentira. Servir a Cristo es verdadera alegría. ¿Sí? Entonces Cristo dice, yo hago todo, y vamos a ver qué es realmente todo, para que todo va bien en la vida de las ovejas. Cristo dice, lo que nadie hace, hago yo. Y para eso dice en el versículo 11, ¿y quién puede leerlo? Versículo 11. Yo soy el buen pastor, da tu vida por las ovejas. Ya. Mira, hermanos, ese versículo es muy conocido, pero vamos a leerlo bien. Yo soy un buen pastor. No, eso no dice el versículo.
Yo soy el buen pastor. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que no hay un pastor tan bueno como Jesús. No hay. Yo soy el buen pastor. Y mira lo que dice Jesús a la continuación, ¿no? ¿Qué hace el buen pastor? Jesús lo dice, el buen pastor es tan bueno que él aún da su vida por sus ovejas. ¿Sí? Él cuida a sus ovejas, ¿sí? Él guarda a sus ovejas, ¿sí? Él da a las ovejas lo que necesitan, pero además, hermanos, aún da su vida por las ovejas. ¿Sí? Él está dispuesto a entregar su propia vida por las ovejas. Y ya sabemos cómo Él hizo esto, ¿verdad? Jesucristo entregó a sí mismo en la cruz para ser crucificado, para ser maltratado, en lugar de todos que creen en Él, en lugar de todas sus ovejas. Entonces, esas palabras, a veces nosotros decimos esto también, ¿no? Decimos nosotros, por ejemplo, yo doy mi vida por mis hijos, ¿sí? Y podemos decirlo sin pensar, pero esas palabras, hermanos, ¿sí? Que Jesús dice aquí, Él también realmente ha hecho esto, ¿sí? Jesús dice en esa parte, yo doy mi vida por las ovejas, ¿sí? Y Él lo hizo. Él lo hizo en la cruz. Eso es el milagro de la cruz, hermanos. ¿Sí? Y entonces, versículo 12. Mas el asalariado, que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, debe ir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Gracias. El versículo 13 también, ¿lo puede leer? Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Ya, entonces Jesús dice, cualquier otro cuidador de las ovejas huye cuando vienen los peligros. Los otros cuidadores salen su posición para salvar a sí mismo en lugar de las ovejas. ¿Sí? Pero Jesús dice, yo no soy así, yo doy mi vida por ellos. ¿Sí? Y entonces es muy importante, hermanos, saber en qué confiamos nosotros. Porque cada ser humano en algún sentido tiene un pastor. ¿Sí? Cada ser humano pone su confianza en algo. ¿Sí? Por ejemplo, hay muchas personas, y en eso podemos ver en estos tiempos, hermanos, en estas semanas especialmente. Hay muchas personas que tienen como pastor el dinero. ¿Sí? Y entonces ponen toda su confianza en el dinero. ¿Sí? Pero el dinero es como un pastor que huye en momentos en que lo necesitamos. ¿Verdad? ¿Podemos confiar en el dinero? No. Otras personas tienen como pastor, como líder de su vida, sus amigos. ¿Sí? Cada fin de semana está disfrutando un tiempo con sus amigos, ¿sí? Hablando y todo eso, pero en los momentos difíciles, ¿dónde están? ¿Sí? Entonces, esos son pastores que huyen en los momentos difíciles. El seguro social, un doctor. Podemos tener muchos pastores, ¿sí? Pero ¿qué dice Jesús? Yo soy el buen pastor, ¿sí? Yo no voy, dice Jesús, en los momentos difíciles, ¿sí? Yo voy a quedar. Yo voy a dar mi vida por mis ovejas, ¿sí? Entonces, qué consuelo, hermanos, si tenemos en todas las dificultades en nuestras vidas, porque en nuestras vidas podemos tener muchas dificultades, pero qué consuelo si sabemos que Cristo es nuestro pastor, que da su vida por nosotros.
cuán feliz estamos, hermanos, si sabemos que Cristo es nuestro pastor. En los siguientes versículos puede ver cómo podemos saber si pertenecemos realmente a ese pastor. ¿Sí? Versículo 14. ¿Quién me puede ayudar con el versículo 14? Gracias. Entonces Jesús confirma de nuevo, yo soy el buen pastor. ¿Sí? Versículo 14. ¿Sí? El único pastor bueno. No hay ningún otro pastor que es como yo. ¿Sí? Eso también es una lección para nosotros como iglesia, hermanos. Un pastor de la iglesia es un siervo de Dios. Y puede ser un buen pastor. Pero lo que no tenemos que olvidar es que él no es como el buen pastor. ¿Sí? El buen pastor va encima de todo. Jesús conoce a sus ovejas, dice ese versículo. Y las ovejas también conocen a Jesús. Entonces, como he dicho, en estos versículos podemos ver y podemos autoexaminarnos un poco también si pertenecemos realmente a ese buen pastor. Y aquí tenemos algo, ¿sí? Porque Jesús dice, yo conozco a mis ovejas. Pero dice también, y las mías me conocen. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso, hermanos? Que los que pertenecen a Jesús también conocen a Jesús. Los que pertenecen a Jesús conocen a Jesús. Entonces, la primera pregunta para autoexaminarnos un poco es, ¿conocemos nosotros a Jesús? ¿Conocemos nosotros a Jesús? ¿Tenemos nosotros una relación con Él? ¿Hablamos con Él? ¿Entregamos nuestra vida a Él? ¿Sí? Versículo 15. Hermana Rosa. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Ya. ¿En qué forma conoce Jesús a sus ovejas? ¿Qué es la relación entre Jesús y las ovejas? Eso es algo hermoso, ese versículo. Porque mira lo que dice Jesús en ese versículo, ¿no? Leemos de nuevo, ¿sí? Así como el Padre me conoce y como yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Entonces, las ovejas conocen a Cristo como Cristo conoce al Padre y como el Padre conoce a Cristo. ¿Sí? Hay que pensar un rato en esto, ¿no? ¿Sí? Eso quiere decir, ese versículo quiere decir que la relación entre las ovejas y el pastor, la relación entre Jesús y los creyentes, es tan fuerte como la relación que Jesús tiene con su Padre. ¿Sí? Entonces, una vez más, ¿sí? La relación que tienen los creyentes con Cristo, esa relación es tan fuerte como la relación que Jesús tiene con su Padre. Es algo hermoso, hermanos. Es algo hermoso. ¿Sí? Y ahora hay un versículo lleno de esperanza. Versículo 16. Sí, hermana Lucía. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oír mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Ya, entonces, ¿qué dice ese versículo, hermanos? Leemos bien otra vez. Jesús dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. O podemos decir que aún no son de este redil. ¿Sí? Entonces, hasta ahora, hermanos, hay en el mundo muchas ovejas perdidas que Jesús está buscando para también sean parte de su rebaño. ¿Sí? Cristo está buscando a ovejas perdidas todavía. Eso es la obra de Jesucristo en la tierra. Él está buscando a pecadores perdidos para salvarlos.
Es Cristo que salva, hermanos, a pecadores. Es Cristo que busca a pecadores. Eso hemos estudiado también en el curso de membresía, ¿no? Que la salvación no empieza con un deseo en nosotros. La salvación es que Cristo va a poner un deseo en nuestro corazón para buscar a Él. ¿Sí? Es Cristo que salva a los perdidos. Él mismo le trae a su redil seguro. ¿Y cómo lo hace? Eso también podemos leer en ese versículo. ¿Sí? ¿Cómo hace Jesús que otras ovejas de otras partes van a venir a su redil? ¿Cómo lo hace? ¿Sí? Es porque ellos van a oír su voz. Eso dice el versículo. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. ¿Sí? Entonces, por su voz cariñosa, hermanos, Cristo está invitándoles para ser parte de su rebaño. ¿Qué es la voz de Cristo? ¿Podemos nosotros escuchar la voz de Cristo? ¿Podemos nosotros oír la voz de Cristo? Sí. Todos nosotros podemos escuchar la voz de Cristo. ¿Sí lo saben? Nosotros podemos oír la voz de Cristo. ¿Cómo? ¿Cómo podemos oír la voz de Cristo, hermanos? Aquí está. La voz de Cristo está aquí. ¿Sí? Y entonces todos nosotros podemos oír la voz de Cristo. Como dice en este versículo. Oirán mi voz. Van a escuchar a mi palabra. Y así van a aceptar la invitación que Él hace cariñosamente para ser parte de su rebaño. Para hacerlo un solo rebaño. Bajo un solo pastor. Jesucristo. Y entonces ahora Jesús cuenta algo sobre el fin de su vida. El versículo 17. ¿Quién puede leer el versículo 17? Hermana Angélica. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverlo a tomar. Ya, es un versículo profundo. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Hay que leer 2 o 3 veces, eso tenía que hacer yo al momento que estuve preparando este estudio. ¿Qué dice ese versículo? Hermanos, ¿por qué ama el Padre a Cristo? ¿Por qué ama el Padre a Cristo? Usted tal vez dice porque es su hijo. Sí, es verdad. Pero en ese versículo hay otra razón. ¿Por qué ama el Padre a Cristo? Es porque Cristo pone su vida por las ovejas. Por el amor que Cristo tiene por sus ovejas, eso hace el amor del Padre por su Hijo más. ¿Por qué? Es porque en Juan 3, versículo 16, leemos que Dios ama de tal manera al mundo que ha dado a su Hijo. Entonces, Dios ama al mundo y por eso también ama a Cristo, que Él está dando su vida por las ovejas en el mundo. Entonces el amor de Dios sobre su Hijo es también porque Él quiere salvar al mundo también, dando su propia vida, ¿sí? Por eso me ama el Padre, dice Cristo, versículo 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida por mis ovejas. Y el Padre, hermanos, a veces nosotros pensamos muy fácilmente y muy ligeramente sobre la salvación, ¿sí? Y pensamos a veces que Dios nos perdona muy fácilmente, pero hermanos, nosotros tenemos que estudiar y recordar siempre cuánto costó a Dios para salvarnos. Hay que pensar. El Padre tenía que entregar a su propio Hijo
para nuestra salvación. Y el Hijo tenía que entregar su propia vida para salvar a nosotros. ¿Sí? En eso tenemos que pensar cada día. ¿Cuánto costó a Dios para salvarnos? Si nosotros vamos a pensar cada día, hermanos, en cuánto costó a Dios para salvarnos, creo que vamos a pecar mucho menos. Pero ¿qué más dice ese versículo? Jesús no solo dio su vida, también resucitó. ¿Sí? Para volverla a tomar, dice el versículo 17. ¿Sí? Y nosotros ya sabemos lo que sucedió, pero Jesús contó esa parte, ese versículo, antes de su muerte y antes de su resurrección. ¿Sí? Es una profecía, podemos decir. ¿Sí? Él está diciendo, yo voy a dar mi vida y yo voy a tomar mi vida de nuevo para resucitar. ¿Sí? Versículo 18. Yandel. Gracias. Es un versículo un poco complicado, pero vamos a ver. ¿Qué está haciendo Jesús en este versículo? Él está mostrando su autoridad. Jesús es el Señor, hermanos. Eso podemos ver en este versículo. ¿Sí? Jesús dice a esos líderes judíos que estaban pensando y planificando a matarlo. ¿Qué dice Jesús? Ustedes no tienen la autoridad sobre mí. Están pensando a matarme, pero ustedes no lo pueden. ¿Por qué no? Es porque yo tengo autoridad sobre mi vida, dice Jesús. Hay que pensar en esto, hermanos. En nuestra vida, hermanos, no hay muchas cosas seguras. ¿Quién puede contar lo que va a suceder mañana? ¿Quién? Nadie, ¿verdad? Una cosa es segura en nuestra vida. Una cosa es segura en nuestro futuro. Todos nosotros vamos a morir. Algún momento. Eso es la única seguridad que tenemos sobre el futuro. ¿Sí? Y nadie de nosotros sabe el momento. Nadie. Pero ¿qué dice Jesús? ¿Qué dice Jesús? Jesús dice, yo tengo la autoridad sobre mi vida. Yo voy a ponerlo al momento que yo quiero. ¿Sí? Jesús tiene el poder sobre su propia vida. Y no solo para entregar su vida o para el momento de morir, pero también para resucitar. ¿Sí? En ese versículo lo dice. Yo también tengo el poder para resucitar, para tomar mi vida de nuevo, retomarlo. ¿Sí? Y todo eso sucedió realmente, hermanos. Eso sabemos. Porque Jesús no solo murió en la cruz, pero también resucitó. Y entonces nosotros estamos sirviendo, hermanos, a un Cristo vivo. Él está vivo y por eso Él puede ser el pastor de nuestra vida. Por eso Él puede ser parte de nuestra vida. Entonces, al momento que todos nuestros amigos nos dejan, puede ser que nuestros padres aún nos dejan, puede ser que nuestros hijos nos dejan, puede ser que los hermanos nos dejan, pero el buen pastor jamás nos dejará. Versículo 19. Josué. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Sí, entonces los judíos no saben lo que tienen que creer de lo que está diciendo Jesús. Hay dos reacciones. Josué. Muchos de ellos decían, demonios, tiene esa mujer, porque
Sí, entonces una condenación rápida están sacando algunas personas, ¿no? Que están en el grupo. Ellos dicen, ese hombre no tiene que creer porque él tiene un demonio. Qué fuerte, ¿no? Esta condenación. ¿Sí? Y versículo 21, para terminar. ¿Quién puede leerlo? ¿Sí? Steven. Decían, estas palabras no son del demoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Ya, entonces hay otras personas que están un poco más cuidadosos. Ellos dicen, pero un hombre que tiene un demonio, él no puede abrir los ojos de los ciegos. No puede ser un demonio. ¿Sí? Entonces el pueblo está dudando. ¿Sí? El pueblo está dudando. Para terminar, hermanos, la pregunta más importante de este estudio es, para cada uno de nosotros, ¿quién es o qué es el pastor de nuestra vida? ¿Quién está guiando nuestra vida? ¿En qué confiamos nosotros en nuestra vida? ¿Es Jesús nuestro buen pastor? Qué feliz estamos si nuestro pastor es Jesús. Sabiendo, hermanos, que así tenemos un pastor que aún entregó a su propia vida para salvar a nosotros. ¡Qué milagro! Y sabemos entonces que su amor y su cuidado es incondicional. Significa que cuando Jesús es nuestro pastor, Él siempre nos cuida y siempre nos ama. Siempre. Siempre. Eso también vamos a estudiar, creo, en la continuación de este versículo, en que Jesús dice, nadie puede sacar a mis ovejas de mis manos. Nadie. Cuando Jesús es nuestro pastor, estamos seguros. Amén.